se supo de fuentes tribunalicias, vamos a decir, es que había consenso que iban a ser los tres, Mm. pero no se prometió quién iba a ser primero y quién iba a ser segundo, sino que se dejó a los votos, o sea, a la libre votación, quienes le iban a votar. Entonces cada uno hacía su campaña y lo más probable es que en este caso lo que se dio es que algunos que le prometieron votos a Ramírez Candia no lo dieron. Dos, dos lo que salieron seguramente, pues cinco necesitaban para ser vice. Y justamente para hablar con alguien que fue de la casa en el sentido de que estuvo dentro de la máxima instancia judicial, estamos en comunicación con el ex ministro de la Corte, Sindulfo Blanco. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes para usted y toda la audiencia. Doctor, queríamos conversar con usted aquí con Raúl Ramírez sobre esto que hoy ocurría en la sesión plenaria de la Corte y posteriormente se presentaba de manera escrita. Es la no aceptación de un ministro de la Corte a ocupar la vicepresidencia, en este caso segunda. ¿Esto es la primera vez que se da o qué podrías comentarnos, doctor? ¿Quién ministro? Pues, El ministro Manuel Ramírez Candia. bueno, en algunos casos han habido abstenciones o renuncias, pero no en forma escrita, sino de palabra. Y realmente cuando un ministro no acepta integrar la Corte, se crea un problema, entre comillas, de imagen, porque los que dominan el escenario son los del poder monopólico que gobierna este país. Entonces quieren aparecer como incluso ocupando todo el escenario y ahí hacen un esfuerzo sobrehumano para encontrar una salida y algunas cosas se verán y otras cosas no se verán. Pero lo cierto es que hace más de 70 años, salvo el gobierno de Enrique Sosa, hace más de 80 años, es un solo partido el que monopoliza el poder. Yo he luchado, pero siempre he luchado contra ese monopolio. He planteado, y lo único que me han dicho que esta es la democracia donde la mayoría manda y ellos son mayoría y van a seguir haciendo así. Este escenario es, ¿cómo se llama? Es muy cerrado, no permiten, hasta el punto que cuando la ministra Gladys Vareiro, por un azar del destino, pasó a ser la presidenta de la comisión de la sala constitucional, se creó una especie de cisma interno en el grupo monopólico, porque nos consienten que la sala constitucional esté en manos extrañas. Tiene que estar en manos de quien pertenece al grupo. De hecho, entonces tenemos el siguiente escenario. El presidente tiene que ser del partido monopólico. El presidente de las tres salas también tiene que ser del partido monopólico. La vicepresidenta, presidencia primera de la Corte y de las tres salas también del grupo monopólico. El lugarcito de los huesos que no tienen carne es el tercer lugar. Así que si el doctor Ramírez Candia se abstuvo o renunció, ha de ser por alguna razón que se entronca también con lo que yo había sostenido durante mi permanencia en la cosa. Siempre critiqué. Hola. Sí, sí, le escuchamos. Eh, Doctor, en este caso quiere decir que ya hubo veces en que ministros no aceptaron, pero solamente que no fue por escrito. No fue por escrito y buscaron la forma de zanjar la dificultad. Y eso se trasladó también en el jurado, donde en el jurado también la presidencia tiene que caer en manos de uno del grupo mayoritario, siempre en los primeros lugares. Entonces tenemos que se estrangula a la minoría en todos los escenarios. Siempre la presidencia para la gente que monopoliza el poder. Y que sé también a nivel de universidades públicas, la misma historia es. Y así por delante, y la gente no se da cuenta de esto. Yo hablo con la franqueza que siempre he tenido
incluso estando dentro de la Corte. Esa es la historia. Y en este caso, ¿cuál sería? Porque sabemos que no está prevista en la legislación de la Corte, por lo menos, que uno no acepte así por escrito. ¿Y qué se hace? ¿Qué se debería hacer así? Y los que siempre monopolizan buscan la manera de encontrar una salida al problema. Porque al final el problema es lo crean ellos, no permiten compartir el poder. Y yo soy del criterio que el poder tiene que estar en la alternancia, de tal forma que los hombres, los paraguayos, estén en condiciones de manejar la cosa pública. Yo no creo que por los siglos de los siglos un solo grupo tenga en sus manos el poder. Va a llegar el momento en que harán falta otros hombres de Estado que conozcan cómo se maneja la cosa. Cuando asumió el señor Lugo la presidencia de la República, tuvo muchos serios problemas para integrar su gabinete porque no contaba con los hombres. Entonces tuvo que aceptar la integración con otros. Y este partido que está monopolizando el poder en este momento tiene enemigos de afuera y de adentro. Enemigos de adentro son las intestinas y sangrientas luchas, ¿cómo se llama?, electorales. Y de afuera quiere también porque si es que ellos consienten en seguir monopolizando, se corre el riesgo de que ellos en algún momento pierdan el poder. Entonces está ocurriendo, y esto lo digo yo, según lo que yo lo veo, como no tienen la manera de tener la mayoría, están usando facciones de los partidos opositores que son afines al gobernante de turno. Y ahí tenemos el llanismo, y en algunos casos también el grupo que lidera la de Ciremasi, que son funcionales según el negocio del toma y daca. Me das tal y yo te doy tal cosa. Ese es el escenario que tenemos. Pero el partido de gobierno sigue manejando incluso los hilos de los otros partidos para hacer que de alguna manera sigan teniendo la preeminencia. El escenario también es de innovaciones y de evoluciones, porque los grupos juveniles cada día están más convencidos que ese escenario no puede continuar. En este caso, entonces, no, porque los datos que tenemos de repente, doctor, es que al final esta nota sería tratada recién en la próxima sesión del Pleno. Lo que se haría normalmente es que asuma la ministra Llanes, porque no puede Víctor Benítez Riera, y Ramírez Candia no quiere. Probablemente, pero tiene que ser en la siguiente reunión. Esto va a ser tema de reunión, de debate en la próxima reunión, y ahí seguramente se va a resolver el problema. Pero tiene que hacerse una nueva elección para, vamos a decir, validar esto, o directamente se le nombra. No, tendría que ser una nueva elección, porque al final el hecho de que se haya consensuado una lista de 3 y que finalmente no cuajó, supone una nueva elección. Ya. Podría ser entonces esa la solución. ¿Se deberían de elegir nuevamente todas las autoridades o solamente la vacancia, en este caso de la vicepresidenta? Solamente la vacancia. Y como la vacancia está en la sala penal, y la conformación de la Corte se integra con los representantes de cada sala. En este caso, el doctor Ramírez Candia se excluye o renuncia, y el otro disponible es la señora Llanes, porque el doctor Benítez Riera ya fue. Sí. Doctor, este es el escenario que sería. Doctor, en este caso la Corte debe aceptar esa renuncia, ¿verdad? Y claro, no tiene otra alternativa. Nadie puede ser obligado a pertenecer a un grupo. ¿Y si no acepta, qué pasaría? Y funciona con 2 miembros. Se tiene que tratar la integración con el tercer miembro, con el que tiene que venir.
La Corte no puede obligarle a una persona a ser miembro del grupo. Está en la Carta Magna, eso está. Claro, Si claro. yo no quiero estar en un grupo, nadie me puede obligar. Entiendo. Quiere decir que con esto, suponiendo que no se acepte, ¿podría quedar acéfala la presidencia de la sala penal? ¿Se puede dar eso? Sí, pero no puede estar acéfala porque el presidente es el que despacha los asuntos de tramitación de expediente. Él es el que es el factor principal. Nadie puede asumir ese rol y no es el presidente de la sala penal. Lo más probable que sea que le reemplace la Carolina Llanes. Porque no puede quedar una semana, doctor, ya que van a tratar recién la próxima semana acéfala la presidencia de la sala penal. Y bueno, continuará en el cargo el anterior hasta que se resuelva el problema. El doctor Benítez Riera en este caso entonces debe continuar. Así es. Pero creo que hay luego un traspaso que normalmente se hace posterior, no es que se hace al instante. O sea, sigue todavía el ministro Diesel como presidente. Sí, no, cuando hay unanimidad en ese mismo acto ya asumen los respectivos miembros, pero en este caso no sucedió tal cosa. Sí. Y en ese acto se le ¿cómo se dice? Se le inviste del cargo de presidente de la sala penal, que no pudo ser esta vez. Exactamente. Entonces, como no se pudo designar al tercer miembro, tiene que continuar el anterior hasta que haya una solución al problema. Sería como reconducción tácita. Reconducción tácita le llaman a eso. Se llama reconducción tácita. Sí. Doctor, te agradecemos muchísimo este contacto y por también iluminarnos con esta situación que se dio hoy y que a todos también nos ha sorprendido. Bueno, yo estoy hablando por lo que ustedes me cuentan, ¿verdad? Sí. Yo no he escuchado nada, no había nada de la elección de presidente, etcétera. Pero aprovecho la oportunidad para reivindicar la urgente necesidad de una revisión total de la Carta Magna. Tiene demasiados errores, horrores e injusticias inclusive que se tienen que revisar y corregir. Esa es la reivindicación que yo en esta oportunidad aprovecho para formular a la ciudadanía. Muchas gracias por darme la oportunidad también de expresar mi particular opinión. Es una opinión muy personal. Doctor, a vos le agradecemos bastante este contacto. Muchas gracias. Muy amable, doctor. Hasta luego. Te informó PDS Radio TV Digital. El ex ministro de la Corte, Sindulfo Blanco. Y hay un punto que es sumamente importante, Raúl. La presidencia de la sala penal va a quedar acéfala